este vídeo voy a reflexionar acerca de personajes célebres de la historia que pertenecen al eneatipo 4. El eneatipo 4 se caracteriza por su sensibilidad, su capacidad artística en la que pueden llegar a ser realmente únicos, por tener un estilo propio y distintivo y por su capacidad para entender las emociones y el sufrimiento humanos, pero también por su victimismo y dramatización, su tendencia a la depresión y a los estados bajos de ánimo, su dependencia emocional de los demás y por llegar incluso a dañarse a sí mismos. Nos remontamos hasta el 540 a.C., cuando nace en Éfeso el filósofo Heráclito. Nació en una familia aristócrata, pero evitó su vida privilegiada, convirtiéndose en un filósofo ermitaño autodidacta. Tiene el curioso sobrenombre del filósofo llorón, debido a que tenía una personalidad melancólica y tristona, lo que claramente nos recuerda a la emocionalidad de los 4. Se cuenta que incluso su melancolía le impedía terminar algunas de sus obras. Su carácter era complicado. Se habla de él como un misántropo, es decir, una persona que tiene aversión al género humano. Se dice que odiaba a los atenienses y a sus compañeros efesios también, por sus malos caminos. Este talante nos recuerda al subtipo sexual. Su obra era críptica, difícil de comprender, como si hablase un oráculo, llena de paradojas. Por ello también se le conocía como el oscuro de Éfeso. Heráclito habla mucho del cambio, de que todo cambia y por tanto nada es permanente. Afirma que la guerra es el padre de todas las cosas, ya que el conflicto es lo que genera este cambio. Los 4 suelen estar en contacto con sentimientos y emociones que las demás personas evitan y les atrae el mundo sobrenatural, lo oscuro e incluso la muerte. El escritor estadounidense Edgar Allan Poe, nacido a principios del siglo XIX, es uno de los maestros universales del relato corto y es recordado especialmente por sus cuentos de terror. Poe perdió a sus padres siendo solamente un niño y fue recogido por un matrimonio adinerado. Sufrió terribles pesadillas desde bien joven y, como hacen los 4, parece que podía bucear en estos paisajes oníricos y terroríficos para hallar inspiración. Se casó con una prima suya, pero ésta murió al cabo de 12 años de tuberculosis. Quizá por este hecho se incrementó su atracción por la muerte. Sus cuentos de terror o cuentos góticos nos hablan de la muerte, de cadáveres, entierros prematuros, etc. Y con maestría colocan al lector en escenarios de horror que psicológicamente parecen plausibles, lo que los hace aún más aterradores. Es capaz de transportar al lector a su propio mundo de pesadillas. Es un maestro también definiendo los estados de ánimo humanos y las transiciones entre estos. También destacó en otros géneros como el detectivesco, la ciencia ficción o la poesía. Falleció con tan solo 40 años y aunque son conocidos los malos hábitos de Poe, su muerte sigue siendo un misterio. La capacidad de los 4 de sumergirse en las emociones humanas hacen que puedan dar a luz obras de arte que plasman de forma muy bella estas emociones. Es el caso del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovsky, nacido en 1840 en San Petersburgo. Desde niño estuvo interesado en la música y aprendió a tocar el piano siendo muy joven. Fue enviado con 10 años a estudiar a un prestigioso internado. Empezó trabajando como funcionario tras graduarse de Derecho, pero cuando tuvo claro que quería dedicarse a la música, se mudó a Moscú para enseñar en el conservatorio de esa ciudad. Tchaikovsky conoce a la que sería su mecenas al iniciar con la rica viuda Nadezhda von Meck una amistad a distancia por correspondencia. Ella, al proporcionarle un dinero mensualmente, le permitió dejar su trabajo de dar clases y dedicarse enteramente a componer música. Sus obras más famosas son ballets como El lago de los cisnes, La bella durmiente o El cascanueces. La belleza de estas piezas tiene la capacidad de transportar a quien las escucha hasta estas emociones de las que nos hablan estas historias, como por ejemplo el trágico amor de Romeo y Julieta. Tchaikovsky tenía una personalidad
compleja. A lo largo de su vida pasó por diversas crisis personales y periodos de depresión. Tchaikovsky era homosexual, pero no reconoció su condición al principio, lo cual le provocó mucho sufrimiento. No es raro observar vidas de eneatipos 4 que casi parecería que atraigan la enfermedad, los accidentes y en definitiva el sufrimiento. Es el caso de Frida Kahlo, artista mexicana nacida en 1907. Siendo la tercera de 4 hermanas, Frida sufrió de niña un ataque de poliomielitis que le afectó permanentemente su pierna derecha. Fue estudiante de medicina. Con tan solo 16 años conoce a Diego Rivera, otro artista que acabaría convirtiéndose en su marido. En un accidente de tranvía, Frida resulta fatalmente herida, hecho que la postró en una cama durante varios años para conseguir recuperarse. Es en este periodo cuando inicia su pintura. Diego ve algunos de sus primeros trabajos y la anima a continuar pintando. Se casó con ella cuando ella tenía tan solo 21 años y él 46. La obra de Frida recibe mucha influencia de su marido, obra que utiliza temas del folclore y del arte popular de México. También introdujo el factor fantástico y objetos incongruentes que realzan el impacto, consiguiendo un estilo que encajaría en el surrealismo. Las obras nos hablan del dolor de la vida, de la desintegración del cuerpo y el sufrimiento, como el cuadro La columna rota. Su dolor ante la incapacidad de ser madre se plasma en el cuadro Hospital Henry Ford. Su relación con Diego fue complicada, como suele ser en el caso de las relaciones de los 4. Frida era bisexual y tuvo numerosos amantes, cosa que también hizo Diego. Estas constantes infidelidades hicieron que el matrimonio fuese tormentoso. Se divorciaron para volverse a casar al cabo de un año, en 1940. La salud de Frida siempre fue delicada y murió con tan solo 47 años. Sus últimas palabras fueron: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». No es infrecuente descubrir en los 4 una cierta tendencia a hacerse daño, a las conductas autodestructivas. Y un claro ejemplo lo encontramos en la desaparecida cantante Amy Winehouse. Amy nació en 1983 en Londres, hija de un taxista que le inculcó su amor por la música. Sin embargo, su padre fue para Amy una figura bastante ausente en sus primeros años de vida, hecho que parece que la marcó para siempre. Empezó a componer a los 15 años y a los 20 saltó a la fama con su primer álbum, Frank, aunque quizás sea más recordada por Black to Black. El estilo de Amy era muy distintivo, como buena 4 que busca una personalidad única y salirse de los cánones establecidos. Su peinado y aspecto poseían mucha fuerza y fueron imitados durante unos años, creando un estilo propio. Su voz era muy particular, con su forma rasgada de cantar, y se reconoció en ella un gran talento, llegando a ganar 5 Grammys. Pero ella decía que cantaba por amor a la música y que le hubiese dado igual no tener tanta fama y seguir cantando en garitos. Sin embargo, su mundo emocional y su intimidad eran complejos. Amy fue alcohólica desde muy joven y también consumió otras drogas. Nunca pudo superar completamente sus adicciones y su salud y su imagen se fueron deteriorando prematuramente. No parece que su entorno la ayudase demasiado y se ha especulado mucho con el papel que pudiera haber jugado su padre, explotándola para obtener beneficio económico de ella y de su fama, como relata el documental biográfico que se hizo sobre su vida. Sus relaciones sentimentales también eran tormentosas y las parejas que tuvo propiciaron todavía más su consumo de sustancias. Amy vivía las rupturas de una forma especialmente difícil, como es habitual en los 4, lo que le provocaba las recaídas. Finalmente, su vida se apagó a la misma edad que otros artistas famosos, con tan solo 27 años. Otros ejemplos de este carácter los encontramos en escritores como Dante, William Shakespeare, Oscar Wilde, Miguel de Unamuno o León Tolstoy, en pintores como Vincent van Gogh o Toulouse-Lautrec, músicos como Gustav Mahler o Wilhelm Richard Wagner, en filósofos como Voltaire o Jean-Paul Sartre, y cantantes como Enrique Bunbury
o María Callas.